Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Capítulo 3, versículo 22 y capítulo 4, versículo 6. Queridos hermanos, cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Queridos míos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios. Pues muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto podréis conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del Anticristo. El cual habéis oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido. Pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Te daré en herencia las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones. En posesión, los confines de la tierra. Te daré en herencia las naciones. Y ahora, reyes, sed sensatos. Escarmentad, los que regís la tierra. Servid al Señor con temor. Rendidle homenaje temblando. Te daré en herencia las naciones. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 4, versículo 12 al 17 y del 23 al 25. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino, y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria, y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y él los curó. Y lo seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, queridos hermanos. En el Evangelio según San Mateo, encontramos a Jesús iniciando su ministerio público después del arresto de Juan el Bautista. Hasta ese momento Juan había preparado el camino, pero ahora es Jesús quien asume el rol central en la proclamación del reino de Dios. Al retirarse a Galilea y establecerse en Cafarnaún, Jesús cumple la profecía de Isaías, que habla de la luz que brilla en las tinieblas, una luz que no solo ilumina,
sino que transforma. Esta es la luz que llega a todas las personas que viven en la oscuridad de la desesperanza y el pecado. El profeta Isaías habla de un pueblo que habitaba en la oscuridad, en la sombra de la muerte. Este pueblo vivía sumido en la ignorancia, en la desesperanza de un mundo marcado por el sufrimiento, la injusticia y la muerte. Pero con la llegada de Jesús, esa oscuridad comienza a disiparse. Jesús no solo se presenta como un maestro más, sino como la respuesta viviente a las promesas de Dios. Él es la luz prometida, la esperanza que renace para aquellos que estaban perdidos. Esta luz no es algo abstracto, es la presencia misma de Dios que viene a habitar entre los hombres. Al comenzar su ministerio, Jesús proclama: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Este llamado es tanto urgente como lleno de esperanza. La conversión que Jesús nos pide no es solo un acto de arrepentimiento, sino un cambio radical de dirección. No se trata de un simple lo siento por los errores cometidos, sino de un cambio profundo en nuestra forma de vivir, pensar y relacionarnos con los demás. Es abandonar lo que nos aleja de Dios y aceptar la invitación a vivir una vida transformada por el amor y la gracia divina. Esta conversión es un proceso constante que requiere de nosotros una constante apertura al cambio, a dejar atrás nuestras viejas costumbres y a abrazar la nueva vida que Jesús nos ofrece. Convertirse es, por tanto, un camino de transformación interior que se refleja en nuestras acciones diarias. No es suficiente con cambiar de pensamiento, también debemos cambiar de comportamiento. La conversión implica una nueva forma de vivir que se manifiesta en nuestra manera de tratar a los demás, en nuestras decisiones cotidianas y sobre todo en nuestra relación con Dios. Esto nos invita a reflexionar sobre las áreas de nuestra vida que necesitan una conversión más profunda. Es necesario dejar atrás aquello que nos aleja de la luz de Cristo. El Evangelio resalta cómo Jesús es la luz que brilla en medio de las tinieblas. Para nosotros, estas tinieblas pueden representarse de muchas maneras, en las dificultades de la vida, en nuestros miedos, en las incertidumbres que nos acechan cada día. Todos enfrentamos momentos de oscuridad, ya sea por una crisis personal, una enfermedad, una pérdida o cualquier otra situación que nos haga sentir desorientados. Pero Jesús nos ofrece una luz que disipa esa oscuridad. Él es la guía que nos lleva por el camino seguro, el camino que nos conduce al propósito eterno. Jesús no solo ilumina el camino, sino que nos da esperanza, nos ofrece paz en medio del caos y nos muestra el verdadero sentido de la vida. Hoy es importante permitir que la luz de Cristo ilumine nuestra vida. A veces nuestras preocupaciones y las distracciones cotidianas nos alejan de esa luz. Nos dejamos consumir por las tensiones de la vida diaria y olvidamos que Jesús está siempre presente, esperando que le abramos nuestro corazón. Él nunca deja de iluminar. Solo tenemos que elegir caminar hacia Él, salir de la oscuridad que a veces nosotros mismos elegimos. El texto también nos habla del ministerio de Jesús, que no solo era un ministerio de palabras, sino también de acciones. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando las buenas nuevas del reino y curando toda enfermedad y dolencia. En sus enseñanzas, Jesús no solo buscaba que las personas comprendieran una nueva forma de pensar sobre Dios, sino que también las sanaba, las liberaba del sufrimiento físico y espiritual. Su ministerio no era solo una proclamación de la palabra, sino una manifestación del poder de Dios en la realidad concreta de las personas. El ministerio de sanación de Jesús no era solo un acto de compasión, sino también un signo de lo que Él venía a hacer: restaurar
la humanidad en su totalidad. Jesús se preocupaba tanto por las necesidades físicas como por las espirituales de las personas. Sanaba a los enfermos, consolaba a los afligidos y ofrecía perdón a los pecadores. Este aspecto de su ministerio nos muestra que la salvación que Él trae no es solo para el alma, sino también para el cuerpo y la vida entera del ser humano. Hoy seguimos siendo testigos de este ministerio de sanación cuando Jesús toca nuestras vidas y nos transforma de adentro hacia afuera. En cuanto al reino de los cielos, cuando Jesús habla de él, nos invita a entender que no se trata de un futuro lejano, sino de una realidad presente. El reino de los cielos comienza aquí y ahora en cada acción de amor, justicia y misericordia que realizamos. El reino de Dios no es algo que esperamos pasivamente, sino que debemos construir con nuestras manos, con nuestras decisiones y con nuestros corazones. Cada vez que actuamos con bondad, que perdonamos a los demás, que vivimos con fe y esperanza, estamos haciendo presente el reino de los cielos en la tierra. Jesús nos llama a ser parte activa de este reino, nos invita a ser sus colaboradores en la construcción de un mundo más justo, más lleno de paz y amor. Es un llamado que no se limita a nuestras acciones externas, sino que también afecta nuestra actitud interna. Vivir en el reino de los cielos significa vivir con un corazón dispuesto a seguir los valores del Evangelio, con una disposición constante de servir a los demás y de poner a Dios en el centro de nuestra vida. Por último, vemos cómo las multitudes de diferentes lugares seguían a Jesús, atraídas por sus milagros y enseñanzas. Este seguimiento no era solo físico, sino también espiritual. Las personas reconocían en Jesús al Mesías prometido, al Salvador que viene a transformar sus vidas. Al igual que aquellas multitudes, hoy también somos invitados a seguir a Jesús, no solo en un sentido externo, sino con todo nuestro ser. Seguir a Jesús significa vivir de acuerdo con sus enseñanzas, poner nuestra confianza en Él y ser testigos de su amor en el mundo. Al reflexionar sobre este Evangelio, pidamos al Señor la gracia de una conversión sincera que nos permita vivir como hijos de la luz, ser instrumentos de su reino y ser testigos de su amor. Que nuestras vidas reflejen el amor de Cristo y que, al igual que las multitudes de su tiempo, sigamos a Jesús con fe y esperanza renovadas. Que así sea. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres, en la cajita de los comentarios.